Cultura y civilización occidental. La Edad Antigua comienza en el 4000 a.C. con la invención de la escritura y culmina en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Grecia, la cuna del nuevo pensamiento, el paso del mitos al logos, la primera civilización de Occidente. Característica: presentaba un relieve fragmentado, diversas polis en diferentes islas. Cada una era un estado independiente, solo se unían en caso de guerra con el extranjero. Lazos en el idioma, la religión politeísta y la cultura presentaban un clima mediterráneo. Su expansión fue llevada a cabo por Alejandro Magno, en la búsqueda de nuevos territorios para impartir su conocimiento y buscar tierras más fértiles en Egipto, Oriente y partes de Asia. Las polis presentaban sus propias leyes, sus centros políticos, religiosos, científicos y económicos, donde se desarrollaba la cultura y el hombre, y tenían un ejército propio. Esparta era un pueblo guerrero, su educación era en base a formar guerreros, un régimen aristocrático, el poder era para los mejores. Atenas pasó de una monarquía a una oligarquía y finalmente a una democracia, en el cual los hombres eran libres en las polis, un gobierno democrático y estratégico, una economía basada en el comercio, la agricultura y la artesanía, que estaba conformada por los ciudadanos atenienses, los metecos, que eran extranjeros, y los esclavos, iguales ante la ley y con libertad de expresión. El Imperio Romano, la creación de un gran imperio en la península itálica. Su origen mitológico con la crianza por parte de una loba de los gemelos Rómulo y Remo a orillas del río Tíber. El histórico, en el cual diversas tribus se acentuaron en 7 colinas a orillas del río Tíber, en el cual forman el poblado Roma. Su supervivencia se basó en la agricultura y ganadería. Su salida al río con el río Tíber le permitió el comercio y su expansión. Características: es considerada la ciudad eterna, ya que hasta hoy en día duran sus monumentos, como el Coliseo romano, y su modelo de ciudad es la base del actual modelo. La época de la monarquía, en el cual hubieron reyes apoyados por un senado. Hubieron 7 reyes. El primero de ellos fue Rómulo. La época de la república, que comienza con la revuelta contra Tarquinio el Soberbio, era dirigida por un senado de 300 hombres, en su mayoría patricios, y 2 cónsules elegidos cada año. Hubieron problemas sociales entre patricios y plebeyos. La expansión por las guerras púnicas, la conquista de los territorios de Grecia, África, Europa, Egipto y Asia. Las conquistas producen la romanización, la urbanización de los pueblos, mejores servicios, alfabetización, bienes de servicio, la construcción de más de 250.000 kilómetros de caminos que todos conducían a Roma. El dominio produce una sumisión política, la destrucción del Estado y la sociedad y la explotación económica de los pueblos conquistados. El fin de la Edad Antigua se da cuando Teodosio divide el imperio en dos, en Occidente y Oriente, lo que produce que en el 476 el Imperio Romano de Occidente cae en manos de los germanos. La Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano en el 476 y culmina en 1492 con el descubrimiento de América. Es el nacimiento de Europa. Una época oscura, un escaso desarrollo del pensamiento humano, antítesis de las ideas humanistas, la aparición de los nuevos pueblos germanos, godos, hunos y vikingos. La Alta Edad Media era un mundo ruralizado, que produjo una crisis agraria donde disminuye la población y el abandono de las tierras de cultivo, y una expansión agraria donde aumenta la población y se rotan las tierras para evitar su sobreexplotación. Las invasiones de los germanos, los musulmanes y los vikingos crean inseguridad en el hombre, una dependencia personal, la relación señor-vasallo, donde ofrece protección uno y el otro jura fidelidad y trabaja las tierras. Esto es el feudalismo. Las invasiones crean una mezcla de cultura germana cristiana romana, donde se hereda la religión y el derecho romano y se crean los reinos cristianos europeos. Los musulmanes traen el Islam, con su profeta Mahoma, el libro sagrado el Corán y la Meca como lugar de adoración, donde traen nuevas técnicas artesanales, las alfombras, el espejo, el vidrio, el terciopelo y el papel, estudios en Bagdad, la creación de los números, la traducción de los textos filosóficos, el desarrollo de la matemática, la física y la astronomía, la creación del cartógrafo y el astrolabio para la navegación. La Baja Edad Media tuvo un crecimiento donde aumenta el poder real, los primeros parlamentos
el desarrollo de las ciudades con centros económicos, artesanales y las ferias, los centros culturales donde nacen las universidades y las cátedras. Hubo una crisis por el descenso demográfico debido a la peste negra y la crisis de los valores de la iglesia. Las cruzadas eran para liberar lugares santos, como Jerusalén, pero la primera de ellas fue por el Papa Urbano II, que tuvo la participación de todos los reinos cristianos europeos. También tuvieron la creación de los reinos latinos, las órdenes militares religiosas y el intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Los templarios tenían su deseo de cumplir fidelidad a su Señor, deseo de salvar su alma sirviendo a Dios, deseo de aventuras, deseo de enriquecerse tras el saqueo de las ciudades de Oriente. Finalmente, la Edad Media termina con el descubrimiento de América en 1492.